Padre querido, tú que estás en los cielos, tú que nos escuchas, que nos ves, que estás a nuestro lado, te damos gracias por estar en tu casa de oración. Te pedimos que nuestra mente esté atenta al mensaje, Señor, de esta mañana, para ponerlo en práctica en nuestra vida y para que nos vaya bien en esta tierra. Te pedimos esto con el perdón de nuestra falta y de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Tengan ustedes una hermosa mañana, fresca. No me percaté que estaba tan fresca, pero bueno, estamos aquí agradecidos a Dios por este hermoso día que tenemos. Y comenzando con este culto, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que, pero antes vamos a poder compartir el video de... ¿No? ¿No hay video? Perdón. No vamos a compartir el video. No tenemos el video hoy, así que le vamos a pedir a los diáconos, Fabio y Andrés, ellos van a ser los encargados de recoger diezmos y ofrendas. Fabio tendrá la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu nombre, mi Señor Jesucristo, Hijo de Dios Todopoderoso, te damos gracias por este bendito sábado que nos regalas a nosotros tus hijos. Te pedimos, Dios Padre, que bendigas estos diezmos y ofrendas que son y es para tu causa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Muy bien, continuaremos ahora alabando al Señor, entonando las estrofas del himno 434, Jesús es mi vida. Cuando escuchamos los acordes, nos ponemos de pie. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol,
pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. A los hermanos que puedan arrodillarse, los invito para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este hermoso día que nos diste, porque estamos aquí en tu casa, Señor, para escuchar de tu palabra y aprender más de ti, Señor. En esta mañana te quiero pedir por las palabras que diga Ernesto, Señor, se pueda grabar en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Te pido que nos uses como instrumento, Señor, para poder salir a predicar de tu amor, Señor, ya que estás pronto a volver, Señor. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la plataforma en esta mañana está formada por quien tuvo la primera oración, Rosario Acosta. Sí, para los que por ahí no están al tanto, Rosario es directora de comunicaciones. Ella se encarga de realizar el boletín, de programar los anuncios, de transmitir toda información que esté relacionada con las actividades de la iglesia, ¿sí? Es un departamento muy importante y estamos muy agradecidos a Dios porque ella está participando en esa área de la iglesia. Así que muy agradecidos a Rosario. Quien tendrá el pan de vida en esta mañana, nuestro anciano Ernesto Bogado, ¿sí? Quien les está hablando, Karina Arrieta. Y no me gustaría dejar pasar este momentito nada más para remarcar que en esta tarde tendremos una fiesta en la iglesia. Tendremos un hermoso bautismo y luego del bautismo tendremos un cuarteto que vendrá a acompañarnos y a poner música a esta tarde. Así que estamos todos invitados y es una oportunidad para poder invitar a otras personas también. Así que hoy a las 18 horas, sí, estamos todos convocados para participar de esta actividad tan linda en nuestra iglesia y con lo más esperado que siempre es para nosotros y para nuestro Señor, que es la de entregar un alma a sus pies, ¿sí? Así que bueno, le daremos el tiempo restante ahora a nuestro hermano Ernesto.
Muy bien, hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Hemos estado participando de una semana de oración donde se llama El Poder de la Esperanza. Y el día miércoles predicó la hermana Eliana, El Poder de la Esperanza. El jueves fue nuestro anciano Santillán, quien predicó sobre los vicios. Y bueno, hoy vamos a tener el sentimiento de culpa. Vamos a comenzar leyendo la Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 11, del 2 al 15. Relatos conocidos, pero qué bien que nos hace, ¿no es cierto?, poder leer la palabra de Dios y poder tener sabiduría y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Comenzamos a leer, Segunda de Samuel, capítulo 2, dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó la vid de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo a David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Qué relato, ¿no es cierto? Qué tremendo lo que estaba haciendo, ¿no es cierto?, este hombre de Dios. David, un profeta de Dios, cometiendo algo tan terrible: homicidio, adulterio, engaño, teniendo todo el poder, ¿no es cierto?, y sobre todas las cosas,
siendo un siervo de Dios. Terrible, ¿no es cierto?, cómo este hombre de Dios tocó fondo. ¿Qué es el pecado, no es cierto? ¿Qué es lo que nos produce el pecado? ¿Nos deja ciego? ¿Para otro está todo bien? Y sin embargo nosotros, ¿no es cierto?, al estudiar esto, al ver esto, al entender esto, qué terrible. Aún no siendo cristiano, no siendo hijo de Dios. Una historia, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que lo llevó a David a cometer tal atrocidad? Codicia, vicio, indiferencia a todo. Y uno reflexiona en esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Porque estamos hablando del pecado. Estamos hablando del sentimiento de culpa. Dice que por esto, ¿no es cierto?, David sufrió mucho tiempo de depresión que casi lo destruye. ¿Qué hace tu conciencia cuando tú, ¿no es cierto?, reaccionas a lo que haces o a lo que has hecho? En este caso David. ¿Todos conocemos la historia? Mayormente todos conocemos la historia. ¿Qué sucedió con David? ¿Fue indiferente a esto? ¿Estaba todo bien? ¿A quién envió Dios? Al profeta Natán. Envió al profeta Natán para hacerle ver a David lo que había hecho. Para David estaba todo bien. Para él seguía la vida normal. ¿No nos sucede a veces eso a nosotros también? ¿Que está todo bien? Y que a veces, ¿no es cierto?, ocultamos en lo profundo, ¿no es cierto?, de nuestra mente cosas que hemos hecho o que han pasado en nuestra vida, cosas malas, lo dejamos oculto, pero en algún momento esas cosas afloran. Esas cosas se manifiestan. Le sucedió a David. ¿Se acuerdan lo que sucedió a David? Tuvo 7 días y 7 noches acostado en el suelo, pidiendo, ¿no es cierto?, por ese hijo que iban a nacer. Pidiendo perdón. Pero a veces ese perdón, ¿no es cierto?, nos cuesta entender. Y nos cuesta aceptar muchas veces que somos perdonados, que Dios es misericordioso y quiere la restauración, quiere el arrepentimiento. ¿No nos hace reflexionar en nuestra vida también? Sentimiento de culpa. ¿No es cierto eso que en este caso, como en el caso de David, casi lo destruye, ¿no es cierto? Pero también hay ese otro, es como que hay dos sentimientos, ¿no es cierto? Sentimientos a veces por pecados pasados que están ahí, pero que tu conciencia, ¿no es cierto?, te lleva, ¿no es cierto?, a querer cambiar, transformar, querer restaurar. Y humanamente se puede restaurar. Una persona puede curarse a sí mismo. Nos lleva a la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está dañada
está, ¿no es cierto?, herida, lastimada. Cosas, ¿no es cierto?, que a veces hemos hecho pero que están ahí y que en algún momento van a aflorar y van a salir. ¿Estás en paz con Dios? ¿Te encontrás en paz con Dios? Porque en definitiva, lo que nosotros queremos es ser restaurados y ser sanados en todos los aspectos. No importa si seas cristiano o no. Todos queremos y deseamos tener paz, tener tranquilidad, vivir bien, como decimos comúnmente. La conciencia, ¿no es cierto?, ese sentimiento de culpa, también tiene la virtud, ¿no es cierto?, de restaurarnos, de hacernos tomar conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos. Y te puede acarrear, ¿no es cierto?, conflictos, tanto espirituales como físicos, porque el pecado se manifiesta también y trae consecuencias. Tendencias, ¿no es cierto?, que pueden ser, algunos de los casos, complejo de inferioridad, perfeccionismo, autoacusación constante, miedo al fracaso, demasiada exigencia al relacionarse. ¿Cómo te llevas con tus semejantes? ¿Si estás bien o si estás mal? ¿Agredís? ¿Sos malo, sos perverso, egoísta? ¿O por otro lado tenés ese espíritu de bondad, de misericordia, de saber perdonar? Por un lado, ¿no es cierto?, ese sentimiento de culpa que te puede destruir, como en el caso de David. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este sentimiento de culpa que te lleva, ¿no es cierto?, a querer ser reparado, restaurado, ser sanado. ¿Pero nosotros lo podemos lograr? No lo podemos lograr. Sin la ayuda de Dios, sin que Dios esté en tu vida, no podés lograr eso, encontrar esa paz, esa tranquilidad. Hoy estamos todos reunidos acá y estamos escuchando, ¿no es cierto?, lo que sucedió con David, la palabra de Dios. Podés ser nuevo en la iglesia, venir por primera vez o tener muchos años dentro de la iglesia. Por eso te pregunto, ¿no es cierto?, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Hay cosas ocultas? ¿Hay cosas, no es cierto, que necesitas reparar, transformar, sanar? Nos hace meditar y nos hace pensar. ¿Queremos salir, no es cierto, con la paz de Dios en nuestro corazón? Hoy será el momento, ¿no es cierto?, de reflexionar y de ponernos, ¿no es cierto?, en la mano de Dios para que ¿no es cierto?, esta enseñanza que nos da la Biblia, la palabra de Dios, sea para restaurarnos, sea para sanarnos, sea para unirnos, ¿no es cierto?, a Jesús. Dice que si la culpa es comprobada, la solución está en buscar la reparación, siempre que sea posible, y pedir perdón a Dios y a las personas ofendidas. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, aún las mayores faltas. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar. Nos cuesta, ¿no es cierto?,
perdonar al otro. Y dice que eso es algo indispensable, ¿no es cierto? Porque si queremos perdón, tenemos que también saber perdonar. Y cuán difícil se nos hace muchas veces el perdonar a otro en lo que te haya hecho. ¿Y saben qué? En ese proceso de perdonarnos y de perdonar, nos perdonamos y nos restauramos a nosotros también. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Por eso estamos hablando, ¿no es cierto?, del sentimiento de culpa. Es un hermoso tema, ¿no es cierto?, que uno cuando lo toma, ¿no es cierto?, lo hace propio en uno mismo. Y después, ¿no es cierto?, quiere transmitirlo, quiere que otro también lo entienda, para ser restaurado, para ser sanado. ¿Vieron lo que dice Isaías 1:18? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es misericordioso, quiere, ¿no es cierto?, restaurarte, quiere, ¿no es cierto?, sanarnos, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. El apóstol Pablo decía, decir y hacer. La vida cristiana, ¿no es cierto?, no es tan solo cerrar los ojos, orar, venir a la iglesia, dar el diezmo, predicar, sino que es mucho más que eso. Es verdaderamente ser un hijo de Dios, donde el Espíritu de Dios se manifieste, donde no sea tan solo el decir, sino el hacer, el vivir. Y eso requiere, ¿no es cierto?, una comunión diaria, continua, las 24 horas del día. ¿Cómo es tu vida devocional para lograr eso? ¿Oras a la mañana? Cuando te levantas y le agradeces a Dios. ¿Oras a la tarde? Después de un día, ¿no es cierto?, con sus luchas, sus afanes, sus pruebas. ¿Oras cuando juegas? ¿Cuando viajas? ¿Cuando estás en tu casa? Esa comunión diaria, ¿no es cierto?, que te mantiene alejado, ¿no es cierto?, del pecado. Pero la conciencia, nuestra conciencia, no siempre constituye una norma de conducta sabia. Por eso te preguntaba, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu mente? ¿Es sana? ¿Te puede aconsejar bien? ¿Puede hacer, no es cierto?, que seas una buena persona? A veces la conciencia, ¿no es cierto?, no es la medida para caminar y para transitar y ser una buena persona. Puede ser por muchos motivos: enfermedad, egoísmo, orgullo, soberbia, el querer, ¿no es cierto?, codicia, como en el caso, ¿no es cierto?, de David. A veces, ¿no es cierto?, Dios decía, ¿no es cierto?, lean las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que hablan de mí. Una norma, ¿no es cierto?, de conducta que nos va a guiar, ¿no es cierto?, por el buen camino. Leer la palabra de Dios, estar en comunión con Dios en todo momento. Hablamos en Romanos, ¿no es cierto?, que somos sepultados con Cristo en el bautismo.
Cuando nos bautizamos, somos transformados. Nacemos a una nueva vida, un nuevo hombre en Cristo. ¿Pero quiere decir eso que no vamos a pecar más? No. Siempre veo, ¿no es cierto?, como dice que ese viejo hombre no es que murió, está ahí latente y está vivo. ¿Quién es el que lo contiene? ¿Quién es el que no deja, no es cierto, que salga? Es Jesús. Y en cuanto nosotros nos apartamos, en cuanto nosotros por algún motivo nos alejamos de Dios, ese hombre abre la puerta y sale y se manifiesta y está ahí, en nuestra mente, en nuestro rostro, en nuestra manera de pensar, de actuar. ¿Tu conciencia está sana? ¿Es una medida sabia tu conciencia para que seas una buena persona, para que seas un buen hijo de Dios? Si no está Dios, ¿no es cierto?, cerrando esa puerta donde está esa conciencia muerta, ese viejo hombre, en cuanto te apartes, en cuanto te separes de Dios, va a abrir la puerta y va a salir. Por eso siempre el pastor Bullón hablaba de nuestras dos naturalezas, aquella que es de Dios y aquella que es del enemigo, pero que no está muerto. Nuestra lucha constante día a día. Si no nos tomamos de la mano de Dios, si no nos enamoramos de Jesús, ese viejo hombre va a salir y se va a manifestar. Se habla y hay tantas teorías, tantas doctrinas, ¿no es cierto?, que andan por ahí. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, ¿no es cierto?, en primera de Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 3, le decía, ¿no es cierto?, ojo, dice, hay muchos hombres, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nuestra conciencia muchas veces se equivoca, entiende mal, a veces distorsiona las cosas. Aún la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces es sencilla que hasta un niño la entiende. Pero ¿estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto a seguir la enseñanza de Jesús? ¿O me tomo, ¿no es cierto?, de doctrinas, de filosofías, de pensamientos que me van a desviar, que me van a llevar por otro camino, que no es el camino de Dios? Dice que esa tal conciencia es incapaz de servir como guía de una conducta confiable. Jesús, ¿no es cierto?, en esto de el sentimiento de culpa, también tiene otro relato maravilloso, extraordinario, ¿no es cierto?, donde nos hace reflexionar. Vamos a Lucas 15, relatos conocidos, pero qué bueno que es leerlo, ¿no es cierto?, porque en la palabra de Dios está, ¿no es cierto?, la vida eterna, porque hablan de Dios y nos conduce por un camino, algo que tiene la Biblia también, que no muestra, ¿no es cierto?, a estos héroes de la fe como infalibles, sino que los muestra tal cual son, con nuestros mismos defectos y problemas y pecados, pero que fueron transformados cuando se encontraron, ¿no es cierto?, con Jesús. Jesús transformó sus vidas, así como la que tiene que transformar la nuestra también. Vamos a leer capítulo 15, versículos del 11 al 32.
parábolas conocidas, pero qué bueno que podamos leerla. Es palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sabemos toda la historia también. Muchas veces la hemos escuchado. Este joven, ¿no es cierto?, que salió de su casa, se fue a vivir perdidamente, gastó toda su fortuna, pero comenzó, ¿no es cierto?, su conciencia a hacerlo reflexionar. Incluso le pidió al padre su herencia, ¿no es cierto?, cosa que hacía, ¿no es cierto?, únicamente cuando el padre moría. ¿A quién representa el padre? A Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es el hijo pródigo? Cada uno de nosotros. Muchas veces nos hemos encontrado afuera de la iglesia. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos acá, escuchando, ¿no es cierto?, de la palabra, instruyéndonos, tratando de ser mejores personas, mejores hijos de Dios. Dice que este padre, ¿no es cierto?, siempre lo estuvo esperando. Nunca dejó de orar. Y así es Dios con nosotros. Nos llama, nos espera, de distintas maneras, ¿no es cierto? Cuando entramos en la iglesia, contamos nuestras experiencias. ¿Cómo nos trajo Dios? ¿Cuántas veces te habrá estado llamando? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estamos en paz con Dios? ¿Estás sana? ¿Podemos retirarnos en paz y en tranquilidad? Es para meditar, es para pensar, es para pedirle, ¿no es cierto?, a Dios perdón por nuestra falta y nuestros pecados, y que haga una obra, ¿no es cierto? Una obra que es un milagro, ser transformados como hijos de Dios. Siempre el enemigo, ¿no es cierto?, está ahí
tratando de decirte, ¿no es cierto?, de que tienes que ser mejor para poder acercarte. Y más, ¿no es cierto?, si te conociste, te fuiste y hoy volviste, también. Él dice que tenés que ser una buena persona para acercarte a Dios, que no te va a aceptar más. Tuvimos un matrimonio, tenemos, ¿no es cierto?, porque no lo damos por perdido, sino al contrario, estamos orando por ellos, contentos porque se iba a bautizar hoy. Sin embargo, decidió que no. Por esas cosas, ¿no es cierto?, que el diablo pone en tu camino. Una masajista es adventista que le habló, un pentecostal, ¿no es cierto?, que digo, no. Y a veces, en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchamos otras voces. ¿Quién cuando llegó a las aguas del bautismo a veces no tenía dudas? O pensaba, ¿no es cierto?, que cuando se bautizó ya sabía todo, ya estaba todo y ya eras un hijo de Dios completo y ya no necesitaba más nada. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto?, para obedecerle, para seguirlo. Y Dios se va a encargar, ¿no es cierto?, como hoy hablábamos en Gálatas, de ir progresando en nuestra vida cristiana, de ir avanzando, de ser cada día más santo. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Casualmente en Romanos, no es que he alcanzado la perfección, sino que voy camino a eso. Voy camino, ¿no es cierto?, hacia la santidad. Voy a encontrarme con Dios. ¿Y el blanco cuál era? Jesús. Por eso digo, ¿no es cierto?, tenemos que enamorarnos de Jesús. Tenemos que tomarnos de la mano de Jesús. Caminar con Jesús en todo momento y en todo lugar, para llegar, ¿no es cierto?, a esa santificación, a esa perfección. Cada día, ¿no es cierto?, confesarle a Dios nuestras faltas, nuestros problemas, nuestras necesidades. Si hoy, ¿no es cierto?, tu conciencia, ¿no es cierto?, te traiciona, tenemos a Jesús. Él va a hacer la obra, pero tenemos que obedecerle, seguir la voz de Dios. Su título que tengo acá dice: un monstruo dentro de nosotros. ¿Será eso? ¿Que tenemos un monstruo dentro de nosotros que no nos permite acercarnos a Dios? ¿Que no quiere que seamos restaurados y sanados? Otro problema que se manifiesta en nuestra vida, ¿no es cierto?, y es algo común a todos los seres humanos. ¿Cuántas veces no escucharon el dicho ese? Se me salió el indio. O hoy, ¿no es cierto?, me permito, ¿no es cierto?, gritar, despotricar. Y antes era muy común decir, bueno, si estás cargado, descargalo, no importa, sacalo afuera. Pero para nosotros como hijos de Dios, ¿es eso algo válido? ¿Dios nos dice eso? ¿O tenemos que ser mansos, humildes, pacientes, misericordiosos? Si es algo ocasional, que sucede porque de carne somos, también dice el dicho, ¿no es cierto? Y a veces se nos sale el indio. Pero si es en forma continua y reiterativa, algo común en los seres humanos, ¿no es cierto?, la ira, el enojo, el odio, esas cosas que muchas veces no podemos dominar. Personas, ¿no es cierto?, que son agresivas, malas.
y que muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se dan cuenta de lo que hacen, lloran o quieren, ¿no es cierto?, transformar o cambiar eso malo que hicieron, pero ya no se puede. Dios te da la oportunidad cada día de ser mejor, de sacar, ¿no es cierto?, esa ira, ese enojo, y únicamente con la ayuda de Dios podemos ser mansos y humildes. Podemos confesarnos a Dios y contarle, ¿no es cierto?, nuestros problemas, nuestra necesidad, nuestros pecados. Podemos, dice, observándonos a nosotros mismos, poder adoptar hábitos de calma y de tranquilidad. Únicamente lo puede con la ayuda de Dios. Dominar los impulsos, dice, de ira y de agresividad, porque esto se manifiesta. Les leo esto. Dice, aunque en el pasado se consideraba ventajoso destapar la olla a presión cuando se estaba airado, hoy está claro que los riesgos de esto, ¿no es cierto?, de tener ira, enojo, bronca, y muchas veces lo he visto en personas, ¿no es cierto?, que después lloran tratando de restaurar cuando se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que hicieron. Hoy está claro que los riesgos superan cualquier pequeña ventaja que se pueda alcanzar con esas actitudes. De decir, hoy, ¿no es cierto?, hago esto y lo otro. Comparado, dice, con las personas de hábitos pacíficos, los que permanecen airados, en general, enfrentan distintas situaciones. Algunas de ellas, ¿no es cierto?, son 4 veces más propensos a las enfermedades coronarias. Enfermedades coronarias, el corazón, ¿no es cierto? Corren mayor riesgo de morir jóvenes. Experimentan sentimientos de culpa después de sus actitudes explosivas. Triste, ¿no es cierto?, lo que voy a decir ahora. Sus familiares y amigos los evitan por causa de su mal genio. ¿Has visto a alguien que vive solo? Por su enojo, por su ira, por su agresividad. Y es una vida triste. Mantienen una relación matrimonial más conflictiva. Son más propensos al uso de sustancias nocivas para tratar, ¿no es cierto?, de superar su problema. Llámese cigarrillo, alcohol, droga. ¿Cuántas cosas para tratar, ¿no es cierto?, de salir de esa situación? Corren mayor riesgo de comer en exceso y de sufrir aumento de peso. Hoy el mal del día, ¿no es cierto?, que no te podés contener, no podés decir basta. Problemas. Y la Biblia, ¿no es cierto?, como todas las cosas, nos muestra, ¿no es cierto?, a estos héroes tal cual son. Casos de profetas airados encontramos muchos en la Biblia. Pero hay alguien, ¿no es cierto?, que sobresale en esto. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? La historia de Jonás, ¿no es cierto?, cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica en Nínive. Nínive, un pueblo asirio, terrible, ¿no es cierto?, en su refinamiento para matar a sus enemigos. Torturas refinadas, y eran enemigos de Israel. Y Dios le decía al profeta Jonás, ve a Nínive y predícale, que si no se arrepienten voy a destruirlos. ¿Qué hizo Jonás? ¿Se acuerdan lo que hizo Jonás? Tomó un buque, ¿no es cierto?, y quería alejarse de Dios. Se iba para otro lado. Y uno se queda, pero ¿cómo? ¿Un profeta de Dios? Y quería, ¿no es cierto?, escaparse. Desobedecía a Dios para no llevar este mensaje. Y este hombre cuenta, ¿no es cierto?, en Jonás,
Si nosotros vemos en Jonás, ¿no es cierto? En Jonás 4:4, donde habla, ¿no es cierto?, de que este hombre se enojaba con Dios porque decía, ¿no es cierto?, vas a perdonar y vas a restaurar. Porque Dios, ¿no es cierto?, quiere la restauración. No quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás? Que lo tragó un pescado, estuvo 3 días y 3 noches, y yo me imagino que habrá sido adentro de ese pescado, ¿no es cierto?, llorando, pataleando, gritando, promesas de todo tipo, haciéndole a Dios para que lo libertara. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Y cuando estás ahí encerrado, ¿no es cierto?, querés salir y vas a prometer cualquier cosa con tal de salir. ¿O no? ¿O ustedes piensan que no? Tremendo, ¿no es cierto?, lo que Jonás dice que Dios no hizo que este pescado lo expulsara, lo dejara en la playa y fue, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que él había prometido, predicar, ¿no es cierto?, en Nínive. En Jonás 4:4, Dios le pregunta a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿No es cierto? Estábamos hablando de la ira, del enojo. ¿Cómo es tu vida? ¿Eres tranquilo? ¿Tienes paz? Cuando te confrontas con alguien, ¿muestra ese espíritu, el espíritu de Dios? Tu testimonio, sea en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos, en tu trabajo, ¿es el espíritu de Dios? Vamos a otro, ¿no es cierto? Porque ya está bien, hablamos de Jonás y todos conocemos la historia y cómo Jonás se enojaba, ¿no es cierto? Lo que sí podemos decir, ¿no es cierto?, de parte de Dios, ¿no es cierto?, en el versículo 11, Dios, ¿no es cierto?, en su misericordia y en su amor, Nínive se había arrepentido y Dios restauró. Y este hombre, Jonás, ¿qué quería? Dice que se sentó a esperar, ¿no es cierto?, para que destruyera la ciudad. Pero no sucedió eso. Sí sucedió, ¿no es cierto?, que esa gente se arrepintió y fue perdonada. Y Jonás, ¿no es cierto?, que se iraba con Dios. Dios le dijo esto: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Vemos acá, ¿no es cierto?, lo que es Dios con cada uno de nosotros. Un pálido reflejo de lo que hace Dios. ¿Tú ves la hermosura de Jesús? ¿Comprendes el amor de Jesús? ¿Podemos ver a Jesús en nuestro corazón? Otro, en el Nuevo Testamento, el apóstol San Juan. ¿Se acuerdan cómo lo llamaba la Biblia? Juanéger, hijos del trueno. Gente, ¿no es cierto?, criado en los puertos, ¿no es cierto?, gente de armas llevar, como decíamos muchas veces. Sin embargo, este hombre, caminando con Jesús, fue transformado. ¿Y cómo se lo recuerda hoy en día a Juan? El apóstol San Juan.
el discípulo amado, el discípulo del amor. Qué tremendo cambio que sucedió, ¿no es cierto?, en este hombre y en muchos hombres que se encontraron con Jesús. Podemos decir nosotros, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿tenés tu Biblia? Mira lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir eso? Que Cristo vive en nuestro corazón. Podés tener poco tiempo, podés recién haber ingresado, podés tener mucho tiempo dentro de la iglesia. Pero hoy es el día, ¿no es cierto?, en que Dios te está llamando, en que Jesús dice que te ama, que Él te perdona, te restaura. Hoy, mañana no sé si tenemos ese tiempo. No somos, ¿no es cierto?, los que podemos decidir en nuestro futuro. Es solo Dios. Y Él hoy, ¿no es cierto?, te está diciendo que vayas a Él, que lo ames, que lo busques, que estés en comunión con Él. Y Él te va a restaurar, te va a sanar. Y va a hacer, ¿no es cierto?, que esta enseñanza de lo que hemos leído podamos encontrar la paz, la tranquilidad. ¿Y la paz quién es? La paz es Jesús. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. ¿Te puedo proponer algo antes de retirarnos? Decirle a Jesús, ¿no es cierto?, en una pequeña oración: mora y obra en mi corazón. Eso solo. Después hacemos la oración, después cantamos y después nos vamos. Y que realmente, ¿no es cierto?, este mensaje esté en tu corazón, de que Jesús habita en tu corazón, que Él quiere estar ahí, quiere curarte, quiere sanarte, quiere que seas realmente un hijo de Dios. Te doy un minutito, después oramos, los invito. Padre querido, tú que estás en los cielos, tú que nos escuchas, que nos ves, que estás a nuestro lado, te damos gracias por la enseñanza que tú nos das, por tener tu palabra, que son consejos sabios, que nos guían en nuestra vida, Señor, para ser llamados tus hijos. Te pedimos en este día que estés en nuestro corazón, que nos restaure, que nos sanes, y que podamos salir en paz y en tranquilidad y decirle a otros que Jesús viene pronto y que tenemos que prepararnos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para finalizar vamos a cantar el himno 261. Cuando lo escuchemos nos ponemos de pie. Salvador, a ti me rindo.
encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis grandezas, mis pecados, todo rindo a ti. Señor y buen Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, cuán agradecidos estamos nuevamente por recibir tu palabra, Señor, por este mensaje que hemos escuchado, Señor, y que te rogamos que nos ayudes a poder comprenderlo, Señor, a poder guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón, pero, Señor, a poder vivirlo y a poder realmente sentir tu perdón, Señor. Sentir que solo tú eres capaz de limpiar nuestra vida, eres capaz de hacernos triunfadores en cada lucha, Señor, de cada día. Te damos gracias por todo, Señor, pidiéndote que nos acompañes en el resto de este día con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.